Pensamos que entre ciencia y misterio siempre hay como una especie de gran batalla. Y este concepto está muy alejado de lo que realmente acontece o sucede. Porque aquí tenemos personajes tan claves en la historia de la ciencia, del conocimiento y del desarrollo tecnológico humano, como es el caso de Nikola Tesla, que era un enamorado del misterio. Es más, incluso este señor, que a mí me caía bastante bien, por cierto, creó hasta un cacharro que se llamaba el Teslascopio para comunicarse con los extraterrestres. Me encantaría que a día de hoy muchos científicos tuvieran la mente tan abierta como Nikola Tesla, el gran transformador del siglo XX, el hombre que ideó lo que está sucediendo ahora, el que ustedes me escuchen a través de una internet y que ideó, por ejemplo, el concepto del celular, el teléfono móvil que hoy tenemos en nuestras manos. Un revolucionario, un visionario que, sin embargo, y en contra de la opinión de muchos científicos, no se cerró al misterio. Y de esto va el podcast de hoy, de esos locos que hacían ciencia, pero que tenían la mente abierta, que nunca abandonaron su curiosidad, indagando en cualquier campo que realmente les inquietara. Un ejemplo que ojalá hoy día siguieran muchos científicos, grandes hombres, grandes nombres como los Curie, como Albert Einstein, como Nikola Tesla, que revolucionaron el mundo en que hoy vivimos. Saludos, familia del misterio. Y aquí estamos en otro podcast de Oculto tras la sombra. Hoy para hablaros sobre ciencia y misterio, sobre esos personajes que nunca jamás desdeñaron ninguna faceta del conocimiento. Y creo que esa es la clave de este programa, que no debemos de cerrarnos a nada, que tenemos que tener la mente abierta y tenemos que ser capaces de seguir mirando la realidad que nos rodea con los ojos de un niño. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Juan Jesús, un saludo muy especial para usted, para nuestro invitado de excepción de este podcast, David Zurdo, y para todos los suscriptores de Oculto tras la sombra, aquí nuestro espacio en YouTube. Muy feliz de poder abordar esta temática, este dossier que vamos a exponer en los próximos minutos, porque creo que nos obliga a redibujar la línea entre la ciencia y el misterio. Mentes privilegiadas, personas demasiado talentosas que tuvieron la mente abierta y vislumbraron en el misterio otra posibilidad de expandir su conocimiento. Sobre todo que no se asustaron ante el misterio y además lo abordaron y se metieron en él. Bueno, y ahora nos hablará nuestro invitado de lujo de hoy. Hay algunos tan especiales como Isaac Newton, que creo que a lo que menos tiempo le dedicaba era la ciencia. Era un personaje bastante curioso. Pero bueno, el que sabe muchísimo de esto y está hoy con nosotros, que es la primera vez, que espero que sean muchas, aunque algunos lo conoceréis de otras etapas radiales mías aquí en Colombia, es David Zurdo, amigo, compañero, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantado de estar aquí. Saludos a ambos, bueno, y a todos los escuchantes, oyentes o como lo queráis llamar. Muy bien, amigo. Oye, ¿quién es David Zurdo para la gente que te oye por primera vez aquí en el podcast? Bueno, pues un ser humano, en primer lugar, sí. que nació en Madrid hace ya 51 años, cosa que me fastidia, no por lo de Madrid, lo de los 51 años. Y la verdad es que, bueno, pues me he dedicado a muchas cuestiones que tienen que ver con lo cultural, pero también lo científico, porque yo en realidad soy ingeniero, también estudié física, aunque la ingeniería sí la terminé, física no. Y después me he dedicado pues a escribir, también soy guionista, y la verdad es que esa unión que tiene el misterio con la ciencia que habéis comentado, pues es algo que para mí fue muy natural desde hace muchísimos años. Es cierto que en general cuando uno se dedica a las carreras técnicas o científicas, no se considera en especial la cuestión del misterio, pero muchas veces no es porque se rechace, sino porque en la ciencia hay algo que se llama repetibilidad. La repetibilidad es que se necesita que un experimento, por ejemplo, si fuese un experimento, un ensayo, cualquier tipo de prueba, se pueda hacer de la misma forma cada vez que se haga, cada vez que se hace. Por eso decimos que es repetible. Y claro, hay cuestiones que son ciertas, son auténticas, pero que quizá no son tan sujeto de la ciencia porque no son tan repetibles. Por ejemplo, la imaginación. La imaginación nadie la negaría, ¿no? Es un hecho. Pero no se puede forzar, no se puede, digamos, hacer que uno excite su imaginación cuando él quiera.
sino que tiene que ver con factores externos. Entonces, eso quedaría fuera del ámbito científico y no por eso queda rechazado. Y con muchas cuestiones del misterio pasa lo mismo, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, la telepatía se puede considerar una realidad en general y además relativamente no muy extraña. Y sin embargo, la ciencia no la puede estudiar de un modo directo porque, insisto, no es repetible. Entonces, esto también creo que es importante dejarlo claro, ¿no? Que a veces no es tanto un rechazo de la ciencia, la verdadera ciencia, hablo, de los grandes personajes, lo que comentabais, estas mentes privilegiadas. No es que las rechacen, sino que a veces simplemente se quedan ajenas al misterio porque no entra dentro del sujeto de su conocimiento. Efectivamente, yo creo que ha habido grandes mentes a lo largo de la historia que han participado incluso en el misterio. A día de hoy, por ejemplo, sí. Tenemos uno de los mayores divulgadores científicos del mundo, que es Michio Kaku, que no se arruga y aparece en series de televisión hablando de ovnis y de otras cuestiones. Otros, en cambio, los que yo llamo ciencinazis, bueno, o sea, esos me critican, me odian. Eso es un tema bastante curioso. Simplemente porque nos estamos enfrentando, como bien decía David Zurdo, muchas veces a fenómenos que no son replicables. Si aparece un ovni, no lo puedo llamar por teléfono y decirle, oye, aparece otra vez, que no tenemos claro qué eres, ¿sabes? Que te hagamos mejor la foto y que te... Pues obvio. No, la cuestión es que efectivamente la ciencia tiene que siempre intentar explorar todo lo que está oculto, todo lo que no se conoce. De hecho, para un científico, descubrir algo que no sabía es una maravilla, es lo que te mueve a intentar seguir, ¿no? Pensando, investigando, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, Juanja, has mencionado muchos personajes que son muy interesantes, pero me gustaría empezar, si no os parece mal, por Tesla. Pero por lo siguiente, porque hace unos años era muy curioso. Nikola Tesla no era conocido entre sobre todo la gente joven. Ha habido, creo que con total justicia, una gran campaña para dar a conocer a Tesla, en la que yo mismo he participado, porque también soy, vamos a decir, fan de Tesla. Pero ahora he estado observando y he preguntado a gente joven y ahora no conocen a Edison. Vale, es verdad que Edison era su gran enemigo, el defensor de la corriente continua, Tesla de la corriente alterna. Un pequeño inciso, la marca de coches Tesla utiliza el nombre Tesla cuando realmente funciona con corriente continua, pero bueno, en fin, esto solamente ya sabéis que es publicitario y propagandístico y ya está. Sí. Pero es que Edison también coqueteó con las cuestiones de misterio. Edison, no mucha gente sabe que creó una máquina para intentar comunicar con los muertos después de la Primera Guerra Mundial. Thomas Alva Edison, no sabía. Thomas Alva Edison. Es decir, que no solamente Tesla tenía esa pretensión de comunicar con entidades, vamos a decir, de otra dimensión o extraterrestres o como lo queramos llamar, sino que el propio Edison también tuvo este deseo de intentar comunicar con los muertos. Cierto es que Edison, que era un pillo, vamos a llamarlo así, un genio, por supuesto, un genio total. Pero vamos a meternos, para la gente que no tiene absolutamente ni idea de esto. Bueno, vámonos a Estados Unidos hace algo más de un siglo, finales del 19. Sí. Thomas Alva Edison es un señor que ha pasado a la historia como el mayor inventor de todos los tiempos, que se inventó la bombilla de luz que tenemos hoy día en casa, sí. Pero no está claro hasta qué punto... Bueno, un tipo de cine, muchísimas cosas, claro. Eso es, no está claro hasta qué punto el tipo era un gran inventor o era un gran empresario que tenía muchos científicos trabajando para él y que luego él se ponía las medallitas y decía, sí, mirar qué inteligente soy. Bueno, ¿Es más Tesla o menos así para o no? él. Sí, Tesla trabajó para él, pero él hay que tener en cuenta que sí, era un gran empresario, era una persona que tenía otras muchas mentes brillantes a su servicio, pero él era una mente muy brillante porque muchas de las ideas eran ideas suyas. No las desarrollaba a veces, pero la idea, el concepto de decir, por ejemplo, se puede registrar la voz humana en un cilindro y poder reproducirla. Son ideas suyas. Con lo cual, creo que no hay que restarle valor. Es decir, que no lo hacía todo él solo, pero no hay que restarle valor. También, por ejemplo, Alejandro Dumas en el ámbito cultural, vamos a llamarlo, en el ámbito de la literatura, llegó a tener 30 negros, como se suele llamar, ¿no? Estos escritores que no dan la cara, no tienen su nombre, trabajando para él. De hecho, alguno ha tenido que ser reconocido con el tiempo que era verdaderamente autor o coautor de alguna de las obras. Wow, Edison era un poco esto. Pero era verdaderamente un genio. Y Tesla es, por supuesto, otro genio. Esa ruptura que tuvieron, que fue previa a la Guerra de las Corrientes famosa, uno defendía, ya digo, la corriente continua
y otro la alterna, pues fue porque Edison le hizo una promesa a Tesla que no cumplió y Tesla lo dejó, vamos, que lo mandó a la porra directamente y se fue con una mano delante y otra detrás a trabajar de obrero de la construcción durante un tiempo. Bueno, O sea, claro. Pero vamos a meternos para la gente que no sepa quién es Nikola Tesla, que alguno habrá. Nikola Tesla es un señor que nació en Croacia, que se fue a los Estados Unidos de América y yo sí recuerdo esto, yo creo que todo el mundo sí sabrá quién es Albert Einstein, el creador de la teoría de la relatividad, la mente más brillante del siglo XX, y cuando un periodista le preguntó, oiga, ¿qué se siente al ser el hombre más inteligente del siglo XX? Él le respondió, no, amigo, usted se equivoca, debería de haber entrevistado a Nikola Tesla. O sea, que Tesla era muy grande, sí. Claro, es que Tesla es el que vislumbra el mundo en el que hoy estamos, que hay un control a distancia para encender y apagar la televisión, el que haya celulares, la radio, la magia de la radio, lo que podía llegar a ser Internet. O sea, Nikola Tesla vislumbra todo ese mundo y todavía nos quedan inventos de él. Bueno, la radio, aunque se le dieran el premio Nobel a Marconi, fue, ¿no? Pero bueno, Marconi es muy importante decir que utilizó patentes de Tesla, 14. Pero es verdad que él le dio la forma definitiva. Es que creo que no hay que ser tan radical con estas cosas. Es decir, es verdad que hay gente más genial que otra, eso es una cosa obvia, pero todos como dijo de hecho el propio Newton, todos se suben a hombros de gigantes. Es decir, que tampoco Tesla es una isla que aparece sola y de repente pues lo crea todo, ¿no? O sea que yo creo que todos tienen su contribución. Lo que pasa que sí que hay que hacer justicia y, por ejemplo, Tesla, que era prácticamente desconocido hace 20 años, sí, pues hay que ponerlo en el sitio que le corresponde. Él es en parte responsable del mundo que conocemos, pero no completamente responsable. Por ejemplo, la energía nuclear no tiene nada que ver con Tesla y también es esencial en el mundo en el que vivimos. Einstein, por supuesto, Planck, con la teoría cuántica, con la mecánica cuántica, que al final acaba explicando cosas o permitiendo cosas como, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico. Es decir, que yo creo que tenemos que darles a todos lo suyo. Y por eso Edison, creo que ahora lo quiero reivindicar porque ha estado mucho tiempo en el sitio más alto, de repente ha bajado, y hombre, subámoslo un poquito más porque quizá no está al nivel de Tesla, pero está muy arriba también. Y además, como está pasando la historia, o el concepto que tenemos mucha gente, es que ha pasado la historia como un ladrón. O sea, sí, de repente... También lo era un poco. Es que todo es verdad, sí. Juanje. Es que aquí no hay negro y blanco. Sí, claro, hay muchos matices. Y de hecho, lo de la máquina que os comentaba para intentar comunicar con los muertos queda en la duda si él se lo creía de verdad o quería aprovechar el tirón que tenía el espiritismo. Para venderla y ya. No ha quedado claro. Porque él no era un hombre religioso en principio. Ajá. No, o sea, en espíritus. O sea, pero son personajes que están detrás de toda una revolución científica que nos afecta a día de hoy. Y eso está clarísimo. Tanto Thomas Alva Edison como Nikola Tesla. Lo que sí es cierto, me parece muy heavy, que estaba diciendo David, es que hace 25 años nadie sabía quién era Nikola Tesla. Absolutamente nadie. Y de repente empezó a ponerse de moda en el sentido que, según decían, y ahora tú me corriges, pues el tipo era tan genio que no era como el resto de científicos que empezaba ahí en papeles a escribir fórmulas y no sé qué y tal, sino que se pegaba 3 meses pensando y hacía luego un aparato e increíblemente funcionaba. Sí, hacía cosas de esas, sí. Sí, y Nikola Tesla pasó de no ser conocido hasta aparecer en series de televisión, aparecer en películas dedicadas a Nikola Tesla como un auténtico genio, que es lo que realmente yo creo que fue, un genio. Sí. Lo que pasa es que no tenemos que perder a los otros genios que de repente, porque no estén de moda, por decir algo, pues de pronto no son conocidos, ¿no? Claro, por ejemplo, hay casos, ¿no?, de personajes que también han ido creciendo en su conocimiento y otros que han ido decreciendo en su conocimiento, pero hay algunos que están prácticamente olvidados. El caso, por ejemplo, de Edison que os contaba con la máquina espiritista no es casi nada conocido ahora mismo. En cambio, que Tesla intentaba comunicar con entidades extraterrestres o que incluso ideó, por lo menos mentalmente, esa red global que acabaría siendo de algún modo Internet, pues esto cada vez es más conocido. Entonces, por eso digo que creo que hay que colocar a todos en su sitio, o el propio Einstein, que también encaja muy bien con lo que habéis dicho al principio. Es que Einstein no es que creyese en el misterio o algo así, no es ese el concepto, es que no negaba cosas que podían ser ciertas, que están dentro del mundo del misterio. Y es que eso suena tan evidente,
tan elemental para cualquier mente científica, que lo que no sé es por qué hay quien, por ejemplo, le moleste escuchar que Edison prologó un libro de telepatía de Upton Sinclair, en el que no defendía la telepatía, ojo, decía que lo que él contaba, o sea, Upton Sinclair en ese libro le parecía razonable como que para que pudiera ser cierto. Bueno, pues si tenemos que enmendar la plana al propio Einstein, pues vamos listos, ¿no? Claro, pero fíjate qué detalle ese tan importante, el que estás comentando ahora. Albert Einstein, para muchos la mente más brillante del siglo XX, yo creo que está entre Tesla y Einstein. Lo que hizo a través de ese prólogo del libro, un libro que se llamaba Mental Radio, es precisamente eso, decir, bueno, hay un señor en la Universidad de Duke que se llama J.B. Ring, que es un científico, que es psicólogo, que ha creado una cátedra nueva que es de parapsicología y que está investigando qué es la telepatía y si existe la telepatía entre seres humanos y está haciendo experimentación y todo esto. Y él lo que hacía era apoyarlo, que es lo que me parece sensato, que el conocimiento nunca deje de avanzar. Pero el problema es que dentro de la ciencia hay un ala así como muy radical, que es lo que yo llamo los ciencinazis, que eso es una cosa, bueno, o sea, si no lo puedes poner en un laboratorio, experimentar con él, ya eres o sea, no hables de esto porque nos dedicamos a la pseudociencia y somos una gente malísima. Yo lo que hago es periodismo, no vendo homeopatía. Aquí lo que cuento son hechos y sobre los hechos cada uno opina lo que quiere opinar y chao. Me hace mucha gracia esto de la pseudociencia, me parece la cosa más estúpida del mundo. Alejandro Bernal. Juan G., hay algo muy interesante sobre Tesla y es algo que hemos hablado muchas veces detrás de micrófonos y quiero aprovechar que tenemos aquí a David para preguntárselo. Hacia 1899, Tesla estaba trabajando en el Teslascopio, un aparato con el cual, de hecho, públicamente el señor Tesla comentó haber recibido señales electromagnéticas desde el planeta Marte. ¿Qué tanto de real o qué tanto hay de mito detrás de esta afirmación de Tesla, David? No, el tema es que el recibir señales electromagnéticas no es una cosa tan extraña, pueden ser incluso un rebote. Las señales electromagnéticas nos rodean. De hecho, la luz es una señal electromagnética, las microondas, el wifi, todo es lo que utilizamos con el teléfono móvil, que también son microondas cuando nos conectamos. Pues todo esto, evidentemente, es una cosa. Que eso contuviera un mensaje inteligible es otra. Y de hecho, si él dijo eso o fue una broma, me refiero, si digo que hubiese habido un mensaje, porque en Marte hoy sabemos que si hubo vida fue hace mucho y si la hay es microscópica, es decir, que ahí no hay una civilización que esté lanzando mensajes, pero sí es cierto que él estaba abierto totalmente a una posibilidad que no es que la idea sea él, es que llevaban desde Giordano Bruno, incluso antes, considerando que era la posibilidad, parece lógica, de que en el universo lo grande que es y tal, pues que haya más vida aparte de la nuestra. Los seres humanos tendemos siempre a pensar que lo nuestro es muy importante. Por ejemplo, hablamos de obras universales y decimos que una obra universal es algo que ha hecho un ser humano. Es decir, que tendemos a ser demasiado, ¿cómo podríamos decir? Dejar de llevar demasiado lejos nuestra propia importancia. Entonces, el caso de que alguien como Tesla dijese, oye, yo intento captar señales de otros lugares, de otras inteligencias, lo que está demostrando también es un afán verdaderamente científico. Es el momento en el que una persona no se pone como medida de todas las cosas, sino que mira a ver lo que encuentra por ahí. Y él también, incluso cuando empezó a hacer las primeras pruebas de radio, comentó que había escuchado alguna señal o algo y que él entendía que eso venía de otro mundo. También llegó a decir eso. Captó psicofonías, por ejemplo. Es que no lo podemos saber. ¿Cómo? ¿Que captó psicofonías directas, las que se consiguen con radio sin grabación. Sí. Es que, claro, algo que es tan nuevo en su momento y que no tiene algo con qué compararlo, pues lógicamente no podemos saber lo que él captó. Yo no dudo de su palabra, es decir, si él captó, por ejemplo, voces a través de un sistema de tipo radio, bueno, pues igual, voces, o una señal con un patrón que fuese, vamos a decir, claramente inteligente, pues lo típico de la serie de Fibonacci o los números primos. Bueno, pues si esto fue así, es que quizá estaba captando algo a lo que él no supo dar interpretación. Bueno, pues es probable. Hoy en día nos pasa. Ocurren mil cosas en el mundo que no sabemos entender. Como es obvio, por eso la ciencia sigue investigando y la ciencia sigue avanzando. Oye, sigamos con el tema de Tesla, que me parece fascinante, ahora que está tan de moda y tantas series hay sobre él. Por lo visto, el señor era bastante particular. Sí, tenía unas manías tremendas, sí. Tenía muchas manías, estaba solo, tenía una forma de trabajar muy peculiar, con eso de que no trabajara de una forma científica usual, tomando notas y haciendo folios y demás. Y bueno, es el señor
que idea la primera central hidroeléctrica del mundo en las cataratas del Niágara. Sigue funcionando, si mal no creo, esa central. Bueno, se cerró hace no mucho, si no me equivoco. Hace poco, me parece que lo que existe es el edificio y se puede visitar. Pero creo que ya no está en marcha, pero no hace mucho, ¿eh? Vale. Pero básicamente él dijo, oye, la electricidad se puede crear con el movimiento del agua. Y esto puede cambiar el mundo con tecnología y con otra serie de cosas y tal. Y ahí es donde dicen que empiezan sus primeras peleas con Thomas Alva Edison, porque claro, en el fondo, digamos que Nikola Tesla era un soñador. Y dijo, pues si se puede sacar electricidad del movimiento del agua, y obvio el movimiento del agua es una cosa que es gratis, pues electricidad gratis para todo el mundo. ¿Eso fue así o es una invención, es una leyenda urbana? No es que sea una leyenda urbana, es que creo que pero necesita unas puntualizaciones. Es decir, la inducción electromagnética no la descubre Tesla. Es decir, que se puede generar electricidad es algo que no descubre él, pero lo que sí que hace, y es la contribución esencial de Tesla, es darse cuenta de que la electricidad que se puede transportar a mucha distancia es electricidad de tipo alterno. Por eso sabéis que depende de cada país, pues 50, 60 hercios, no tenemos todos la misma frecuencia, digamos, de cambiar, de que un polo cambia positivo a negativo muy rápido. Edison es el que pensaba que era corriente continua, pero también podían generar corriente eléctrica, es decir, que no es Tesla el que crea la idea porque el salto de agua, digamos, en el caso de la central hidroeléctrica simplemente es porque tú tienes que estar moviendo una serie de elementos que son los que hacen la inducción y generan la electricidad. Y eso se puede hacer con agua, se puede hacer con aire, los generadores eólicos que conocemos, los ventiladores estos gigantes, se puede hacer de muchas formas, se puede hacer también, por supuesto, por métodos térmicos, quemando combustibles fósiles. Porque, por ejemplo, en cambio, los sistemas fotovoltaicos, las células fotoeléctricas no son así, ¿no? Las que tenemos en los edificios, por ejemplo, hoy en día, o en los campos. ¿Qué pasa? Que Tesla es el que descubre que es efectivamente la forma de transmitir la energía eléctrica a mucha distancia sin grandes pérdidas, es corriente alterna. Y eso es una de las contribuciones más esenciales que se han hecho a nuestra época. Es que todo lo que tenemos en casa funciona con electricidad que, aunque sean aparatos motores de corriente continua, ya digo en sitio definitivo, por ejemplo, una batidora es un motor de corriente continua, pero la corriente que lo alimenta y se transforma viene de la red eléctrica y esa red eléctrica es corriente alterna. Lo que se transmite por las torres de alta tensión es corriente alterna. Es decir, que se puede decir que aunque Edison inventó la bombilla más popular en su época, el que realmente iluminó el mundo es Tesla. ¿Qué diferencia hay entre la corriente continua y la corriente alterna? Sí, la corriente continua se transmite, digamos, siempre el polo positivo siempre es positivo y el polo negativo siempre es negativo. Y en cambio la corriente alterna tiene cambio de fase, va cambiando, va haciendo de repente positivo, de repente negativo, de repente positivo, de repente negativo. Y bueno, pues el sistema en que se mueven los electrones es distinto y al final él consiguió demostrar y se salió con la suya, porque esa famosa guerra de las corrientes era por una cuestión simplemente de patentes, es decir, no es que Edison no pensara que era mejor la corriente alterna, es simplemente que tenía que defender su negocio. Su patente. Bueno, pues al final es la que ya digo, se ha convertido en la usual para la transmisión de electricidad en todo el mundo, de alta tensión. Me refiero a alta tensión o media o baja, pero siempre tensiones para transporte. Alejandro Bernal. A lo largo de los años se ha hablado quizás de uno de los posibles inventos más polémicos de Nikola Tesla, si bien gran parte de lo que hoy en día utilizamos para facilitar nuestra vida se lo debemos a él. También desde hace mucho tiempo se especuló sobre que Tesla había creado un posible rayo de la muerte que pudo haber sido utilizado durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué tan cierto es esto, David? Bueno, cuidado con eso. Más que haber sido utilizado, hay que explicar. El rayo de la muerte sería un pulso electromagnético que haría que los aviones cayeran, pumba, así. ¿Vale? Nunca se ha demostrado que él realmente lo creara, pero que parece ser que lo tenía en mente y que habló con el gobierno de los Estados Unidos. Esa es la clave. David. Sí, a ver, es que esto yo le he dado muchas vueltas porque yo creo que el rayo de la muerte, que efectivamente no es que sea una cosa imposible, o sea, yo pongo en duda que él hubiera conseguido uno efectivo, porque al final, por ejemplo, el magnetrón de un microondas es un rayo de la muerte. Si tú lo pudieras concentrar y emitir digamos, como si fuese un rayo láser, quiero decir, de una forma muy conforme, podrías, y con mucha energía, por supuesto, de microondas, podrías tostar, freír lo que quisieras. La cuestión aquí es que conseguir eso en la época de Tesla
lo veo imposible. Que él hiciera ensayos y que algo que estuviera quieto durante un tiempo pudieras, vamos a decir, ocasionarle un problema, pues vamos, un problema o destruirlo, no digo que no, pero un avión es algo que se mueve a mucha velocidad, es algo que está en el aire. Poder concentrar ese rayo para derribarlo lo veo muy complicado. Es verdad que un pulso electromagnético, en este caso, pues ya lo conocemos de las bombas nucleares, lo que puede hacer es fundir, vamos a decir, los aparatos eléctricos y electrónicos sobre todo. Pero ya digo, yo creo que en la época de Tesla esto podía ser una idea porque él pudo vislumbrar que eso era posible, pero yo creo que en la práctica no lo consiguió hacer. Aquí un poco entramos en la discusión clásica entre vamos a decir, lo que es posible y lo que es práctico, ¿no? Lo que es cualitativamente válido y lo que es cuantitativamente válido. Cualitativamente en este caso es que sí se podría quizá conseguir de un modo hipotético, pero que fuese efectivo, es decir, cuantitativamente válido, yo creo que no. Pero aquí hay una cosa muy clara, vamos a ver, y aquí entramos ya no sé si en leyenda, realidad. O sea, vamos a ver, Nikola Tesla se llegó a sentar alguna vez con agentes del FBI, de la CIA o con alguien del gobierno norteamericano para ofrecer algún tipo de armas porque él se asustó cuando vio un tipo que se llamaba Adolf Hitler y dijo, este tío está loco y nos va a fastidiar a todos. Pues mira, Juanje, yo no sé si se sentó con gente del FBI, pero primero no me extrañaría y segundo, lo que sí que es algo confirmado es que cuando él muere en Nueva York, que muere solo, como decíamos, alimentando palomas, todo esto, el FBI requisa todos los papeles y todas las investigaciones que había hecho. Entonces esto nos da una pista de que posiblemente al menos tomaban en serio los desarrollos que él quería hacer. De hecho, también hay otra, vamos a llamar leyenda, porque en torno a Tesla, evidentemente cuando un personaje cobra mucha importancia en un cierto momento, también surge leyenda en torno a él, ¿no? Y se cuenta que él también consiguió inventar una máquina para generar terremotos, que la probó, dicen, en Nueva York y que generó un pequeño sismo en la ciudad, que además tiene mérito porque la ciudad de Nueva York es roca pura, o sea, lo que es el subsuelo. Así que todo esto, como mínimo, nos hace pensar que las autoridades estadounidenses, vamos a decir, el FBI o la agencia que fuera, por lo menos se tomaban en serio, claro, las ideas de un señor tan brillante como Nikola Tesla. Sí, claro. Vamos a ver, eso es una cosa muy extraña. Que el señor se muriese, además, se murió solo en la ruina y todos los días a darle de comer a las palomas en una habitación de un hotel porque no dedicaba tiempo a nada, decía que estar con una mujer era una pérdida de tiempo, estaba todo el día con la ciencia, un poco aburrido el hombre, la verdad, porque el tema de estar con una mujer tiene sus cosas, no voy a decir cierta palabra porque me desmonetizan el vídeo. No. Entonces, el tema es ese, el FBI entra a la habitación, y esto sí es segurísimo, se lleva toda la documentación de Nikola Tesla. Ahora dicen que se la han devuelto a Croacia, pero no está... No se puede saber, claro. Han devuelto una parte, pero toda... Puede que sea el tema. Claro. Eso es que ese es el tema, o sea, a mí lo que me ha demostrado cuando he hecho cosas de conspiración, que es que el fiarte de lo que te diga la CIA y el FBI hacen mal, porque es bastante fácil que te engañen. No se fían ni entre ellos. Efectivamente, hasta el FBI espía a la CIA y la CIA al FBI. Es más, hace poco saqué un vídeo aquí en el canal de YouTube hablando de que el único documento que existe sobre el caso Rockwell es del FBI, de la CIA no hay y del FBI sí. Y además un documento de un estrellamiento ovni muy curioso, porque lo único que dice es censuren, todo lo que sucede ahí, censuren, directo, o sea, que de esto no se habla. Entonces... claro, es que todo esto es muy extraño. Aparte, y aquí una cosa clave de Nikola Tesla. Nikola Tesla era un soñador. Nikola Tesla era un señor que pensaba que la electricidad podía ir por la estratosfera o no sé por qué capa de la atmósfera a cualquier lugar sin cables. Hizo una de sus mayores obras que acabó inacabadas, es una torre gigantesca que hay en Estados Unidos. Funcionaba, tenía un problema, luego lo cuento, pero claro que funcionaba. Llegó a funcionar. Vamos a contar esta historia. O sea, este señor... En Colorado Springs, claro que esa torre, claro que funcionó. De hecho, él encendía bombillas que ponía en el campo para sorprender a la gente que estaban sin conectar a nada y se encendían. Pero el problema que tiene esto es que tiene dos problemas. Uno, una tecnología como esa no se le puede poner un contador, con lo cual no te pueden cobrar. Y entonces, hombre, como que no... Pero no, esto lo digo un poco irónico, pero también es lógico. Es decir, los que tienen que hacer generar la electricidad, pues hay familias que viven de ello. O sea, que también hay que respetar que es un negocio. No digo que no. Pero lo que es importante es que inducir esos campos electromagnéticos tan fuertes posiblemente hubiera sido malo para la salud. Entonces, es algo que se sigue investigando. Por cierto, la transmisión eléctrica sin cables. Imaginaos, por ejemplo, que desde un satélite pudieras darle la electricidad a un coche
directamente, como si fuese el GPS, vamos a decir. Hombre, pues sería un gran avance, pero no es tan sencillo por eso. Pero él, desde luego, en los ensayos que hizo como cosa operativa que funcionaba, pues desde luego que funcionó. Sí, lo estoy aquí abriendo, se llamaba la Wardenclyffe Tower. Efectivamente. Y una torre enorme, preciosa, además, muy curiosa, muy bonita. Efectivamente, una torre gigantesca de la que él pretendía darle electricidad a muchísima gente. Eso sí, quizás en aquella época el gran fallo de esto es hasta qué punto campos electromagnéticos tan importantes hubieran afectado la salud humana. Aunque pero bueno, un detalle, perdona Juanje, es que viene al caso, porque es que la cuestión de la salud también es muy curiosa, porque Tesla decía que le tonificaba la mente un casco que tenía dentro un material radioactivo. Y él se lo ponía para pensar. Y dice, vamos a ver, eso tenía que haberle matado. Y no le mató. Con lo cual, bueno, ya sabéis que en Chernóbil es cierto que, a ver, es muy grave la contaminación radiactiva, pero ha habido especies que han prosperado más desde que no hay seres humanos allí y bueno, se hacen estudios sobre lo que es vamos a decir, las mutaciones que en la Tierra no se pueden ver en espacio de tiempo tan corto, ¿no? Porque dependemos para las mutaciones del ADN, me refiero, de rayos cósmicos, de rayos de alta energía que vienen del espacio y ahí, claro, hay digamos, avances no digo en el sentido positivo, cambios que son muy grandes en un periodo de tiempo muy pequeño, con lo cual Tesla, el caso es que él utilizaba un casco radiactivo y a él parece ser que no le afectó, o es que era muy poco radiactivo, o no lo sé, pero desde luego el caso es que Tesla era un reptiliano extraterrestre. Claro, y necesitaba la radiación para sobrevivir. Casco radiactivo y ahí... Oye, pero que esto es una cosa muy curiosa, porque los cuadernos de Madame Curie creo que están metidos en no sé dónde, porque dan radiación, que coges el cuaderno y se te cae la mano a cacho. No, claro. De hecho, los científicos a los que se les permite acceder a esos cuadernos, consultar esos cuadernos, los originales, tienen que llevar equipos de protección radiológica, claro. Es que es súper loco, o sea... Pero claro, si es que vamos a ver, Madame Curie de hecho murió de leucemia, pero sí, es que claro. Pierre Curie, que le atropelló un carro, posiblemente si él llevaba un frasquito con radium, para enseñárselo a sus amigos, porque era muy curioso, cerrando los ojos había como una especie de luminiscencia que se veía con los párpados cerrados. Te estaba atravesando. Lo llevaba en el bolsillo de la camisa, o sea, quiero decir, Pierre Curie hubiese muerto en poco tiempo. Lo que pasa es que ellos no sabían esto. De hecho, durante mucho tiempo creo que es muy conocido hoy en día, ¿no? Las esferas de los relojes tenían, y los de los relojes también de aviación, llevaban una pintura de radio que era la que hacía que fuese luminiscente sin que le incidiese luz. No es como la sustancia esta lumínica que llevan los relojes de ahora, que tiene que darles la luz antes. Entonces, claro, era muy interesante esto. ¿Qué ocurrió? Que pues las personas que se dedicaban a pintar esas esferas, pues como era muy vistoso, se pintaban, por ejemplo, si eran mujeres las uñas o los dientes y cosas así. Claro, así pasó lo que pasó, que mucha gente murió en periodo de tiempo relativamente breves porque desarrolló tumores y cosas así. Claro, era cuando no se sabía lo nociva que era la radioactividad. Y además es muy chistoso porque se llegaron a vender pastillas de uranio y cosas así. Mejore su salud, tome uranio, que esto te pone súper... Sí. O sea. Aguas radiactivas que eran tonificantes también, como lo de Tesla. Es que a lo mejor Tesla lo hizo así, pero a él le funcionó bien. O se lo ponía poco el gorro, que también es posible. Esto es un tema, muy loco. A mí el tema de Tesla me fascina porque fue un visionario, sí o sí. O sea, pensó e ideó el mundo en el que vivimos hoy día, aunque tuviera el hombre sus carencias, sus errores y sus cosas. Y creo además que fue un adelantado en el tiempo, en el sentido de bueno, pues idear una sociedad más justa, ¿no? Pues fíjate lo que se paga por la energía ahora mismo en Europa. Y creo que en ese sentido él, cuando ideaba un mundo y decía que tenía que haber un mundo sin guerras, que tenía que haber un mundo en el que los robots hicieran los trabajos más tediosos y duros para los seres humanos, un mundo donde yo te podía enviar una fotografía en un segundo a través de un dispositivo, que es lo que hacemos hoy día con un celular. O sea, cuando Tesla, y yo cuando he leído textos de él, de entrevistas que le hacen, y habla de todo esto, me parece un visionario y un personaje fuera de lo común en todos los sentidos, vamos, pero en todos los sentidos. Más un visionario que un adelantado a su tiempo, que también lo era, porque todos los grandes científicos son, entre comillas, adelantados a su tiempo, porque por eso van conformando el mundo del futuro, poco a poco, ¿no? Pero él, además de ser un adelantado a su tiempo, efectivamente era un visionario, porque ideaba cosas que no estaban al alcance de la ciencia en su tiempo. Y él ya las imaginaba y tenía, y bueno, es curioso que muchas de ellas acertó. ¿Por qué? Porque no salían de la nada, salían de una mente prodigiosa que era capaz de reunir
una información que no era completa, pero al menos sí que era capaz de imaginarse lo que iba a ocurrir en el futuro con la información de la que sí disponía, que no era toda, pero sí le permitía hacerse una idea y claro, los grandes son capaces de ver lo que sí va a ocurrir, no lo que no. Sí, claro, y aparte, vamos a ver, tal fue así, tal fue un adelantado a su tiempo, tan genio fue que su vida se ha convertido en leyenda. Desde hace 20 años para acá, su vida de repente se convirtió en leyenda. Sí, es que lo extraño es que no fuese conocida, es que es algo que era sorprendente, ¿no? Hace pues eso, un par de décadas, decir, pero bueno, ¿por qué nadie conoce a Tesla si es un personaje fascinante? Pero es que hay muchos, de todas maneras, personajes fascinantes que no son muy conocidos y que requieren, o que deberían serlo, ¿no? Deberían tener más difusión. Y uno de ellos, por ejemplo, es, para mí, la mente más brillante de la historia de la humanidad, por lo menos de los que son, vamos a llamar, conocidos, porque obviamente habrá personas que hayan fallecido siendo completamente desconocidas, pero que es Gauss, el matemático. Gauss, él solo, una sola persona, se adelanta casi 100 años a las matemáticas de todos los demás matemáticos del mundo. Entonces, este hombre, claro, no es muy popular porque lo que hizo, por ejemplo, Leonardo da Vinci, obviamente se entiende, es visual, ¿no? Tú ves sus grandes diseños y ves lo genial que era. Pero claro, ver una ecuación de Gauss o de cómo el flujo, por ejemplo, de, yo que sé, gravitatorio pasa a través de una superficie, pues eso es muy complicado. Y es una pena por eso, porque son personajes que deberían reivindicarse y hacer un esfuerzo quizá desde el mundo de la divulgación científica para que, si bien no hace falta entender exactamente lo que hizo, sí darle la importancia que tuvo, porque, insisto, cuando se hacen, esto es también un pequeño inciso, pero hace unos años se hizo una votación entre científicos sobre los 4 personajes más brillantes de la historia de la ciencia. Okay. Y el que quedó primero fue Newton. No es ninguna novedad, eso es algo habitual, ¿no? Porque quizá no es que sea el más importante, es que es el primero verdaderamente importante. Entonces, claro, no se le puede quitar ese puesto. Y los otros 3, fijaos que eran Gauss, Einstein y Darwin. Gauss estaba entre los 4. Claro. Claro, es que no tengo ni idea de matemáticas, tío, entonces me pierdo, o sea, no sé por eso no es popular, pero que también, bueno, hacemos un pequeño granito de arena ahora hablando de Gauss, pero es que matemáticos hay muchísimos también muy interesantes. Lo que pasa es que, insisto, lo que ellos idearon, el trabajo que hicieron, no es visual, no es tan popular, no puede serlo nunca, no digo que no, pero bueno, como personaje el que está súper de moda ahora como personaje histórico en las matemáticas, que han sacado películas y todo esto, es el hindú Ramanujan. Ramanujan, están sacando películas de él, todo, o sea, porque claro, el tipo es que ni siquiera estudió matemáticas en una universidad. Claro, o sea, es que hay muchos personajes que son así, o por ejemplo en el mundo de la física, Chandrasekhar, ahora que dices, otro hindú, que en un viaje en barco, pues idea lo que es el concepto de agujero negro, por ejemplo, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues que son personas muy interesantes que no todas pueden ser tan conocidas como Tesla, ni tampoco quizá merecen ser tan conocidas como Tesla. Pero sí que es una pena que a veces personajes muy brillantes, muy interesantes, no son conocidos. O mira, por ejemplo, otro matemático que yo soy muy fan de ese matemático, que es Galois. Évariste Galois es un matemático que muere con 20... No ya había cumplido ni siquiera 20 años, si no me equivoco. Muere en un duelo por una mujer, ¿no? Se bate en duelo, él no sabe prácticamente batirse, con lo cual muere. Y en la noche anterior a su muerte escribe una carta muy larga en la que deja un poco en claro todo lo que él había ideado. Bueno, pues ese hombre que lo hace en una sola noche, eso, no es que venga de una sola noche, pero lo escribe en una noche, pues es uno de los matemáticos más importantes de la historia. Qué curioso, no tenía ni 20 años, no conocía ese... No, claro. O sea, es tremendo, Évariste Galois. Por eso digo que hay grandes personajes, bueno, Lise Meitner, la científica judía, austriaca, que por culpa, claro, del nazismo, que en el año 38 ya incorporó a Austria, tuvo que abandonar el país, pero es la verdadera responsable de que tengamos energía nuclear, es decir, la que de verdad consigue la reacción en cadena, y no Otto Hahn, que era un poco su ayudante. Y es el que pasó a la historia y que ganó el premio Nobel. Bueno, pero os digo que personajes hay muchísimos, ¿no? Y desde luego, si los conectamos con el mundo del misterio, pues yo qué sé, ¿qué decir de Pierre Curie? Que antes lo he mencionado, ¿no? Pierre Curie estuvo investigando a una medium de un modo científico en una sociedad que crearon en Francia, en París, para investigar fenómenos paranormales. Es decir, Pierre Curie, premio Nobel, creó una sociedad junto con otras personas entre las que, bueno, uno de los objetivos era investigar lo que llamaban fenómenos en aquel momento desconocidos, ¿no? Que no eran sujeto de la ciencia habitual. Bueno, pues esto creo que es importante que nos abra los ojos sobre, no ya personajes como Tesla, que él era un convencido y él se dedicaba a estas cuestiones, sino los que no se dedicaban a estas cuestiones, los que no eran convencidos, que aún así muchos de ellos
han tenido la mente muy abierta a ello. Es verdad también que antes, Juanja, has mencionado lo de que hay científicos que parece que rechazan todo. Bueno, es que también voy a romper, hoy estoy un poco en el día de romper lanzas a favor de muchos, ¿no? También de la ciencia tradicional, porque a veces lo que se opone es contra los desvaríos, contra las cosas que son completamente, vamos a decir, delirios, que también hay muchos. Entonces, como hay a menudo se confunde lo desconocido, lo fronterizo con lo delirante, la ciencia tiene que tener mucho cuidado con eso. Entonces, yo también entiendo que a veces pues se tenga ese miedo, bueno, no sé si llamarlo miedo, pero sí esa posición respecto a lo desconocido, porque, hombre, pues muchas veces es verdad que lo que se dice son cosas que son tremendas. Eso, por ejemplo, cuando hemos tenido la pandemia lo hemos visto, ¿no? Pero no se puede uno cegar a todo. Pero yo creo que es que bueno, vamos a ver, los científicos son seres humanos como nosotros. Y hay buenos, malos, peores, regulares. Como seres humanos, como científicos, luego algunos pueden ser brillantes. Lo que sucede es que algunos de ellos, cuando toman esa postura de súper escepticismo y en contra del misterio, creo que lo hacen más que nada, muchos de ellos, por ego, porque esto hace que tengan cierta repercusión mediática, desde mi punto de vista, porque en el fondo, en general, los grandes científicos no se meten en este tipo de discusiones. Pero no entran, es verdad, es así. Cuando hacen este tipo de cosas, efectivamente lo que hacen es que tienen repercusión mediática. Mira, pongo un ejemplo muy sencillo que yo me moría de la risa no hace mucho. En un periódico español muy conocido, aparecía un artículo de un señor diciendo que los vídeos del Pentágono, los 3 vídeos que se han filtrado en los que se ven claramente unas naves que no tenemos ni idea de cómo se mueven ni de qué propulsión tienen, porque no tienen sistema de propulsión, no tienen alas, y además está el registro del radar, o sea, el radarista llamando al avión. El avión lo graba, un F-18 graba esto con su cámara, eso está ahí. Yo tengo el único informe que se ha desclasificado por parte de Estados Unidos sobre esto, donde está clarísimo que no tienen ni idea de qué es, ¿vale? Es una nave que no saben ni cómo vuela ni cómo funciona. Bueno, pues más de gracia que salió un científico español, diciendo, son fantasmas electrónicos. Es su teoría y su hipótesis, que es que desde un barco o desde un dron chino han enviado una especie de virus que ha hecho que el radar dé esa señal, aunque en la señal no hay nada, y luego va el avión y la cámara graba esa cosa, aunque realmente no hay nada. O sea, los chinos acaban de crear un fantasma electrónico que se mueve a 6.000 pies de altura con velocidades de hasta 50 Gs. O sea, la explicación es tan ridícula, tan estúpida, que dices, pero bueno, y además como un medio de comunicación se presta a publicar semejante estupidez. O sea... A ver, es que ahí primero que habría que ver, en primer lugar, si eso es posible. O sea, digamos la hipótesis. Primero lo primero que hay que considerar. Pero más que eso, ¿qué información tiene la persona que lo ha afirmado para poder afirmarlo? Porque otra cosa distinta sería decir, yo puedo sospechar o puedo decir que esto podría ser tal cosa. Eso no es lo mismo que asegurarlo, ¿no? Evidentemente, o sea, vamos a ver, estamos en un mundo en el que tú puedes ver ya hace años, una imagen de Obama hablando y ni es Obama, ni es su voz, y está perfectamente hecha. Bueno, pues quizá se puedan conseguir ese tipo de objetos, o de efectos, pero lo que sí que es muy importante es, ya, pero tú tienes más información que el gobierno de Estados Unidos, si ya has desclasificado un informe. O sea, esa es la cuestión un poco, que hay veces... Pero no solo eso, David. Se cierran las cosas. Sí. Mira, claro, pero no solo eso, David, o sea, vamos a ver, ¿no? Que es un tema, el tema de los ovnis, lo habló hasta Lockheed Martin, la fabricante de los F-18, dijo, mire usted, a mí esto de los ovnis me importa un carajo, si la cámara grabó eso está ahí. No, es más, si la cámara dice que eso tiene 11 metros, no tiene 9, ni tiene 12, ni tiene 7, tiene 11 metros. Ahora, ¿qué es eso? Ustedes sabrán que tienen la CIA, el Pentágono y todo lo que tú quieras. Sí, claro, evidentemente son cosas distintas. Evidentemente, ¿sí? Yo no puedo saber qué es eso. Ahora, que la cámara falló, la cámara no falló. Sí, no, pero insisto, Juanje, en que puede haber cuestiones que a lo mejor no son conocidas en un cierto momento y resulta que son algo distinto a lo que podemos imaginar. Pero sí que es verdad, en un sentido o en otro, pero sí que es verdad que para hacer lo que se dice de afirmaciones extraordinarias hay que tener también pruebas extraordinarias. Y eso es lo que quizá puede limitar más el que alguien pueda afirmar con esa claridad que sea así, ¿no?
Cuidado, pero cuidado con esto, que siempre los científicos y los escépticos están con la frase de Carl Sagan de las pruebas extraordinarias y todo este rollo y tal. Sí, pero luego diré otra de Carl Sagan que no les gusta tanto. Sí, pero fíjate una cosa, tío. Lo que hace el periodismo, básicamente, se basa en hechos. Mira, a mí una cosa que me parece muy chistosa, ¿vale? El científico español que más mediático es a día de hoy, con mucha diferencia, no voy a decir el nombre para no meterme aquí ahora en batallas absurdas, le vi publicar en redes sociales la cosa más estúpida del mundo. Que el caso Manises, año 1979, un avión entra en rumbo de colisión con un ovni y tiene que tomar tierra en Manises. Que eso era una estupidez, básicamente, porque el objeto solamente lo vieron los pilotos del avión y luego el piloto del avión que fue detrás, que fue Fernando Cámara en un Mirage F1, para ser exacto. Vale. Yo entrevisté a Ramón Zozunagore, que era el copiloto del avión. Entrevisté a Salvador Tomás, que era el jefe de seguridad del aeropuerto de Manises, que vio el objeto perfectamente, vio además cómo llegaba con el avión, cómo salía corriendo cuando llegaba al Mirage F1, y me dijo que tenía otros 30 testigos más de 30 testigos en el aeropuerto Manises, más porque él, que estaba a pie de pista, estaba hablando obviamente por radio con la torre de control, que era donde tenían controlado el objeto porque no salía en radar. Y entonces tú ves esos personajes de la ciencia y no sé qué y tal, que publican esas barbaridades y dices, viva la exactitud científica. O sea, lo hacen siempre por la misma razón, desde mi punto de vista, David. Lo hacen Juanjo, por ego sí, puro y duro y por aparecer en los periódicos. Yo no entro en si es por ego o por qué es, pero sí hay una cosa que decía, esto es filosofía, pero bueno, lo decía Friedrich Nietzsche, que decía que lo que no puede hacer nadie que esté pensando es querer demostrar lo que ya cree a priori. Y en este caso a veces es verdad que la ciencia peca de negar una cosa porque a priori cree que es imposible. Eso es, ese es el tema. O sea, esto lo está investigando el gobierno de los Estados Unidos de América y los mejores analistas del Pentágono, con un presupuesto de 800.000 millones de dólares, dicen, no sabemos qué es esto. Y te llega un tipo que no ha entrevistado a los testigos, que no ha visto nada y te dice ya no, eso es falso y es un fantasma electrónico. Entonces se meten en unas cosas que, no sé, a mí, a muchos de ellos me caen realmente fatal. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Pero ahí entramos dentro de lo que es la divulgación casi periodística, aunque lo haga un científico. Eso no es ciencia en sí, ¿eh? Sí, claro. Igual que el periodismo no es una ciencia, sí se lo tengo clarísimo. Alejandro Bernal. A mí siempre me ha llamado mucho la atención y creo que es gran parte de lo que estamos hablando en este punto de nuestra disertación, Juan G., David y oyentes, y es cómo muchos científicos han tenido ese gran problema de romper estos paradigmas de la ciencia y lo difícil que ha sido a lo largo de la historia poder lograr esto por un hombre de ciencia. La pregunta que le quería hacer a David es, de acuerdo a su conocimiento, su experticia, ¿cuál de los científicos para usted ha roto más estos moldes, estos paradigmas científicos? Bueno, es que claro, si hablamos en términos absolutos, no porque sea difícil o fácil, digo la pelea con la sociedad en la que está inmerso. El que ha roto más, para mí, sin duda, es Newton. Newton sí que cambió el mundo, ¿eh? O sea, Newton cambió el mundo totalmente. El mundo es otro gracias a Newton. En cuanto al concepto, en cuanto a cómo vemos el mundo, las demás cosas evidentemente también han contribuido, pero han sido ya siguiendo una estela. Por eso Newton es el gran, vamos a decir, la mega estrella, el rockstar de la ciencia de todos los tiempos. Pero sí quería mencionar, por cierto, y perdonadme, esa otra frase de Carl Sagan, que es que uno no puede creerlo todo, no puede ser crédulo con todo, porque entonces probablemente pues, le tomarán el pelo y caerá en muchos errores. Pero tampoco puede no creerse nada, porque entonces las cosas más maravillosas pasarán delante de sus ojos, sin darse cuenta de que están ahí. Es que ese es el problema de la ciencia. Muchos de ellos, cuando se enfrentan al misterio, no son escépticos, son negacionistas. No, eso no existe. Mire usted, tengo los testigos, los he entrevistado, tengo la fotografía, tengo el vídeo. No, eso no existe. Eso no es real. Y a lo mejor no existe, pero me tiene que dar pruebas también. O sea, cuando digo pruebas, porque a veces, claro, es cierta una cosa que también es, bueno, por citar a Carl Sagan de nuevo, lo del famoso dragón invisible que tengo en mi garaje. Claro, yo no puedo demostrar, nadie puede demostrar que no tengo un dragón invisible, intangible en mi garaje. Bien, pero es que una cosa es eso y otra cosa es que cuando sí que hay una serie de elementos que sí, digamos, se pueden manejar, por ejemplo, las cámaras de un avión que capta un objeto volante no identificado, eso no es un dragón invisible que está en mi garaje. Ojo, no es lo mismo.
Claro. Es decir, ahí sí hay unos elementos de juicio, que pueden luego ser errores, pueden ser lo que sea, pero negarlo de una manera tan a la ligera, es que creo que negar las cosas a la ligera tampoco es especialmente científico, desde luego, ni afirmarlas tampoco. Si lo hacen por interés mediático. Es el caso del científico este español que te he dicho. Manises solo hubo 3 testigos, los piloto y copiloto, y el de atrás estaban sugestionados, sin haber leído del caso. Casos, además, y el coronel Munaiz, el que investigó por primera vez los incidentes OVNI en España, oficialmente para el Ejército del Aire. Bueno, pues este señor contaba que había un caso o 2 que él no había conseguido explicar, y algunos de ellos tenían, por ejemplo, testigos que eran testimonios que venían del mundo electrónico, de los radares, pero también testimonios a ojo desnudo, de pilotos, de personal de las instalaciones militares. Entonces, hombre, negar que todo, o sea, sí se puede reinterpretar y decir incluso, vale, pues a lo mejor todo fue un error o fue una especie de paranoia colectiva, lo que sea. Bueno, pero tendrá que ser con datos también, con algo que lo apoye. Sí, hombre. Pero negarlo directamente es un poco también tomar por tontos a los demás, ¿no? David, y luego aparte niegan la realidad y no han investigado un caso OVNI en su vida. No han cogido en su vida un coche, se han sentado con un testigo, han estado en el lugar de los hechos, no lo han hecho jamás en la vida. Pero Juanje, mira, te voy a contar un pequeño caso. A mí me pasó. Yo cuando empecé, la primera vez que grabé una psicofonía, yo era totalmente escéptico con las psicofonías. Es cierto que aún así dije, voy a probarlo. Y cuando grabé mi primera psicofonía, pensé, ahí va, que esto es cierto, que esto ocurre. Es decir, que puedo entender también la postura, vamos a decir, escéptica de cosas tan extraordinarias, tan raras, que a priori, quizá un poco a veces cegado un poco también por lo que uno conoce o cree conocer, pues le lleva a negar cosas que a lo mejor lo hace sin de verdad, sin lo suficiente conocimiento, si queremos llamarlo así. Pero ya digo, lo puedo entender un poco por eso, porque a mí mismo me pasó cuando grabé la primera psicofonía. Pensaba, esto es una cosa, no puede ser. Pues no puede ser, pero es. A mí se me quedó una cara de idiota la primera vez que grabé una psicofonía. Igual, no me lo creía. Yo al revés, yo sí creía que podía ser, pero nunca había grabado una. Y más, me acordaré toda la vida, porque dije, ¿cómo te llamas? Y hay una voz que dice, Pedro. Se me acordaré toda mi vida. Pero fíjate, nos pasó con diferente posición inicial, pero nos ocurrió lo mismo. Es decir, los hechos no se pueden negar. Los hechos, solamente los necios pueden negar los hechos, ¿no? Sí, claro, esa es la clave. Alejandro Bernal. Hay algo muy interesante también sobre lo que estábamos hablando, y es algo que se convirtió como en un hecho muy particular en los últimos años, y es que Michio Kaku participó en un congreso OVNI en Barcelona. Gran parte de la comunidad científica lo machacó, denostó que un científico de este prestigio, uno de los divulgadores de ciencia más importantes de las últimas décadas, haya pues aparecido en un evento de estas características. ¿Qué opina David sobre esto, sobre estas críticas hacia un hombre de ciencia como lo es Michio Kaku? Pues mira, opino una cosa, que voy a contaros una pequeña historia que va a dar mi opinión, va a estar intrínsecamente relacionada con la historia que voy a contar. Hace ya muchos años que yo he hecho bastantes entrevistas a científicos de Estados Unidos. Y me ha sorprendido que los científicos de Estados Unidos no te preguntan para qué medio es tu entrevista. Les da lo mismo que sea una revista de misterio que el periódico más prestigioso. Porque lo que importa es lo que digan. Es decir, yo si a Michio Kaku le hubiesen, machacado por declaraciones concretas, pues bueno, eso ya es libre. Pero solo por el hecho de participar no me parece lógico, porque el hecho de participar no es más que decir, pero es que da igual, como si va a una conferencia de terraplanistas, ¿eh? Es decir, diría, bueno, es que a lo mejor él está allí porque quiere saber cómo funcionan unas mentes que niegan una cosa que no tiene ningún sentido negar. Por ejemplo, en el caso, digo, de la Tierra plana o redonda, porque a quién le importa. O sea, negar eso no tendría sentido. Bueno, a lo que voy. Mi opinión es que por el mismo hecho de participar en cierta cuestión que a lo mejor para ti, en tus esquemas mentales, no es lógica o no es correcta, no creo que tengas derecho a criticar a nadie. Sí, bueno, ya está. Es un tema que siempre va a estar ahí, y a mí, ¿sabes lo que me parece triste de todo esto? Es que en un momento en el que la sociedad está súper polarizada, con una polarización que sí da miedo, porque es una polarización que sí incurre por desgracia, en la violencia, el que no seamos capaces ni siquiera en otros ámbitos de la sociedad, a nivel, llámalo, de conocimiento, cultura y demás, de estar ajenos a esa fricción, es algo que me apena. Por eso yo intento estar como más aislado, aunque tengo redes sociales, pero estar más aislado y ya no responder ninguna crítica, solo bloqueo cuentas, tal, y no discutir con nadie. Porque bueno, por desgracia se están creando islas de pensamiento por culpa de las redes sociales, y cada vez el tema pues está más complicado.
David, Sí, es nos el estamos prejuicio metiendo. convertido en juicio, es el prejuicio que se Efectivamente. lleva al terreno de lo racional cuando muchas veces no lo es, pero bueno. Efectivamente. Oye, faltan pocos minutitos, pero yo no quería acabar esta entrevista sin hablar de, para mí, el que es el científico más divertido de la historia, que es el señor Albert Einstein. Que a mí me parece, no solamente, bueno, a mí no, creo que a todo el mundo le pareció un genio, pero es que lo de este tipo era genial, porque al final acabó siendo un viejo verde. Sí, sí, empezó siendo un joven verde y acabó siendo un viejo verde. Sí, un viejo verde. Tuvo una primera mujer que fue Mileva Maric, que nunca ha estado claro si Mileva Maric es la que está detrás del planteamiento matemático de algunas de las teorías que le dieron el premio Nobel, aunque bueno, le podían haber dado como 4 premios Nobel a Albert Einstein, pero no está claro tampoco porque hay una carta de Mileva Maric donde dice: mi marido y yo estamos trabajando en una cosa que le hará mundialmente famoso. Sí, se le escribió una amiga. Le hará mundialmente famoso a él. A él, sí, y en la carta ya lo dice. Sí, efectivamente. Sí. Pero el propio Einstein también habla muchas veces de que al principio, luego ya lo niega todo, ¿no? Que están trabajando juntos en ello. Lo que sí es importante es decir que Einstein no gana el Nobel por la relatividad. Esto es importante. La relatividad es la teoría más famosa de Einstein, quizá la más importante, pero el premio Nobel se lo conceden por la explicación cuántica del efecto fotoeléctrico, que es uno de los famosos artículos, los del año Milagro, que llaman de él, ¿no? Del 1905, cuando escribe varios artículos en la revista esta alemana, Annalen der Physik, y resulta que todos son revolucionarios y los escribe en la oficina de patentes esa en la que, bueno, tiene tiempo para pensar. Exactamente, sí. Tiene tiempo para pensar. Bueno, el caso es que no está claro. Mileva Maric era muy brillante, era una mujer muy brillante. Con lo cual, estando al lado de Einstein, pensar que siendo además también científica como él, de hecho del Politécnico de Zúrich, estudiaron la carrera, digamos, en el mismo sitio, sí. que no compartiera nada, es como si hablamos de un escritor que tiene su mujer es una escritora tan famosa, o no tan famosa, tan brillante como tú, todavía no son famosos ninguno de los dos, y que no comparten lo que están haciendo, que son estancos, me parece una cosa muy rara, la verdad. Sí, claro. Ahora, decir que ella es responsable o no, que es creadora o no, es que seguramente nunca lo sabremos. Lo que sí que está claro para mí es que tuvieron que hablar de ellos, eso como mínimo. Seguro, y aparte es que no es normal. ¿Cuántos artículos publicó en 1905 como para que le dieran el Nobel? ¿Fueron como 4? Hizo varios, no, es que por uno solo. Por uno solo de ellos, el del efecto fotoeléctrico, lo gana, o sea, se lo conceden. O sea que, pero él escribió varios artículos, no sé si fueron 6, 7, 8, no lo sé exactamente, pero hay 5 que son esenciales. Y claro, que un señor, él solo, con papel y boli, es decir, o lápiz, lo que utilizara, o pluma, pero el bolígrafo todavía no existía, escribiera esos artículos y que consiguiera tanta repercusión mundial gracias a ellos, es porque es un verdadero genio. Es decir, que no podemos restarle, por supuesto, la genialidad a Einstein, pero es que, insisto, es que era su mujer, era un matrimonio joven. ¿Qué pasa? ¿De qué hablaban? ¿De teatro? Pues te hablarían también de física, digo yo. De ciencia, obvio. Claro. Obvio. Aparte de hacer sus cositas, que evidentemente para eso se casaron, pero eso es otra historia. No, pero es una historia que me parece fascinante, porque hay mucha gente que lo que dice es: Mileva Maric tuvo que tener mano en eso, en la parte matemática, porque era mejor matemático que Einstein, por lo visto ella, y luego por otra cosa, porque sí es cierto que después de divorciarse de Mileva Maric, estuvo toda la vida trabajando en la teoría del campo unificado, creo que es, y nunca llegó... La constante universal y todo esto, pero ojo, eso es nunca muy importante en ciencia. El no llegar a nada en ciencia no es del todo exacto. Porque a veces demostrar que algo no es correcto, aparte de que ahora se está dando una vuelta a las ideas de Einstein y quizás luego resulta que tiene razón, pero es que a veces también llegar a un camino equivocado es esencial en la ciencia, porque también le permite avanzar, ¿no? a la ciencia en este caso. O sea, claro, no iba a decir que no son errores. Yo debería ser científico porque toda mi vida he estado en un camino equivocado, pero no te preocupes. Los caminos equivocados dan grandes historias. O sea que... no, el día que escriba mi biografía lo vais a flipar. Pues por eso. Pero en ciencia, hablando en serio, sí que es muy importante a veces el llegar a un resultado que no es válido, siempre que se haga en los cauces adecuados, es decir, no que sea un desvarío. Y Einstein, por supuesto, no tenía desvaríos, ¿no? En este sentido. O sea que sí que su contribución es muy importante, incluso en las cosas en las que se equivocó. No, hombre, yo creo que además es el primer gran científico mediático del siglo XX. O sea, sí, se convierte en un rockstar y hace que la ciencia le empiece a llegar a mucha gente y que gente se pregunte por la ciencia. Entonces, para mí... Su aspecto también, todo contribuía. Ojo, en el siglo XIX hubo una especie de Einstein
que también fue muy famoso, no tanto como Einstein, que era Hertz, el que tiene que ver con las ondas hertzianas, de ahí viene lo de onda hertziana. Hertz era un poco el Einstein del siglo XIX, también fue muy, muy popular. Y lo que pasa que es que Einstein, claro, su propio aspecto, sus salidas de tono a veces, ¿no? Las bromas que hacía, lo de presentarse en una fiesta que le daban sin pantalones, solo en calzoncillos y con la chaqueta, pero bien, toda la parte de arriba bien puesta. Bueno, pues todo esto, claro, le hizo un personaje, es que realmente es muy atractivo, ¿no? Aparte, es verdad que era un misógino, era en algunos aspectos mala persona. Uno de sus hijos, que tenía un retraso, no quiso prácticamente ni verlo durante toda su vida. Hizo también la famosa carta a su segunda esposa, diciendo vamos a decir, el contrato que tenía que cumplir, como no molestarle nunca si estaba, por ejemplo, ocupado leyendo, o que su ropa tenía que estar bien planchada y todo esto, que es terrible, ¿no? Pero bueno, es que a veces los grandes personajes tienen esos claroscuros, ¿no? Y desde luego atractivo es, vamos, yo creo que en la escala de 0 a 100, 100. Sí, claro, y aparte las frases que dijo, que era un tío que era físico, no era filósofo, y nos dejó una cantidad de frases de una genialidad intelectual fuera de lo normal. Bueno, los grandes filósofos del siglo XX son científicos. ¿Sí? Y eso, a ver, sí. Cuéntanos por qué. Wittgenstein, por ejemplo. O sea, es que, porque la cuestión es que hay gente que ahora, hoy en día todavía dice que yo soy de letras. Vamos a ver, es que ya no se puede ser de letras. Es que estamos en un mundo que es como si alguien hace un siglo dijese, no, es que yo soy de no leo, o de no voy a teatro, o no oigo música. Pero no, es que la ciencia es cultura, es la cultura también. Sí, y claro, es muy importante tenerla en mente porque las estructuras mentales que te da el conocimiento científico, que hacen, por ejemplo, cuando están bien entendidas, en mi opinión, te hacen, por ejemplo, no rechazar las cosas sin pruebas suficientes. Pues eso se tiene también muchas veces y a menudo a través de la ciencia, ¿no? Bueno, creo que es parte de nuestro acervo cultural actual y que tiene que estar en la mente de todos. No digo ser científicos, pero sí tener conocimientos de la ciencia. Sí, hombre, todo lo que sea conocimiento, ciencia, bienvenido. A mí aquí lo que no me parece bienvenido nunca son los odios y esas disputas absurdas y ese atacar a los demás por atacar y ese negacionismo. Lo demás de la ciencia me parece maravilloso. En estos podcasts habrá programas de ciencia, en Caracol Radio hago programas de ciencia. Y tengo buena relación con muchos científicos, efectivamente. Pero en todos lados, obvio, como cualquier cosa hay actividad humana, hay claroscuro. Bueno, señores, pues estamos llegando ya al final del programa. Así que, David Zurdo, amigo, tus conclusiones y tu cierre. Pero esto no era solo la primera parte. O sea, no vamos a terminar ya. Pues pero otro día hacemos una segunda parte, no te preocupes. Claro, anda, que no hay cosas de las que hablar. Pero pues mira, mi conclusión es que insisto, que sí entiendo a veces al mundo científico, porque también por ahí en el mundo hay mucha tontería, o sea, hay que reconocerlo, pero el verdadero científico debería estar por encima de esa cuestión. Es decir, que haya personas que creen en cosas ridículas, absurdas, que no tienen ningún sentido, que está demostrado completamente que no son auténticas, que no son ciertas, eso no debería ser óbice para que el verdadero científico tenga una postura, vamos a decir, más, pues creo que precisamente la palabra es que, aunque sea una redundancia, sea precisamente más científica. El científico tiene que, analizar la realidad, tiene que pensar sobre la base de una serie de pruebas y de realidades, y a veces el que tú no sepas algo no puede llevarte a negar lo que precisamente tú no sabes. Entonces, creo que esta es la conclusión. Y yo, desde luego, los científicos más importantes que he conocido, y hay algunos verdaderamente importantes, desde luego no me han transmitido en absoluto que tengan ese espíritu. Para nada. Pues genial. Alejandro Bernal. Juan G., un recorrido a través de la historia por medio de algunas de las mentes más brillantes. Feliz de haber desarrollado este dossier junto a David Zurdo, y me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalperez con @S. Pues a mí me hubiera encantado tomarme un buen whisky con Nikola Tesla y otro con Albert Einstein, haber conocido a mentes así de brillantes, capaces de adelantarse a su tiempo y también capaces de redibujar lo que eran hasta aquel entonces los límites de la realidad. Ahora mismo creo que no tenemos personajes comparables a estos, quizás porque estos que he mencionado y de los que hemos hablado hoy en el programa, además, están recubiertos de cierto halo de romanticismo. Y eso, romanticismo, bohemios y soñadores, es lo que le falta al mundo. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.